Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta preciosa noche vamos a meditar en unos versículos. Para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer, mis hermanos, versículo 1, al versículo 7. Y nos dice de esta manera, si tienen sus Biblias, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, podemos nosotros comprender en su contexto lo que acá hay como exhortación. Podemos ver que encontramos un mensaje de gozo, un mensaje de firmeza en el Señor para que nosotros podamos tener una relación correcta delante de Dios, estar gozoso siempre y estar firme en el Señor nos ayuda a comprender nuestra responsabilidad de relación correcta con Dios para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que acá se presenta la necesidad para que nosotros podamos siempre recordar y orar por los que están ministrando en el Evangelio, los que están transmitiendo el Evangelio, los que están en el liderazgo del Evangelio. Podemos ver que el apóstol Pablo los toma en cuenta para poder nosotros ver que siempre ha habido una armonía, una comunión entre el liderazgo para que el Señor sea glorificado en el orden correcto. Gozo, firmeza, una comunión, una armonía en el liderazgo nos ayuda a comprender, mis hermanos, el contexto que habla el apóstol Pablo a los filipenses con la exhortación que dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Podemos ver el contexto entonces de gozo, de firmeza, de acordarse de los que militan en el Evangelio. Podemos ver la exhortación de un gozo permanente y en este contexto el Señor nos llama a cada uno de nosotros para que nuestra gentileza, nuestra armonía, nuestra relación entre el pueblo de Dios sea conocido hacia todos los hombres, porque el Señor está cerca y el Señor quiere vernos de esta manera armoniosa como pueblo para que nosotros podamos parecernos más y más a Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que el apóstol de manera muy especial nos lleva a la reflexión que nuestra forma de vida, nuestra gentileza, sean conocidas por todos los hombres o de todos los hombres, es para que nosotros
manifestemos, expresemos, prediquemos, hablemos de esa fe, que el Señor en determinado momento puede aparecer. Si para el tiempo del apóstol Pablo, hace ya 2000 años, más de 2000 años, estaba con este mensaje de esperanza que Jesús iba a regresar. Han pasado más de 2000 años y el mensaje sigue siendo lo mismo. Pero que nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar en comunión, nuestro gozo y nuestra fe debe de glorificar al Señor, que esté en el orden de la palabra del Señor. Y cuando esto va en el orden correcto, hay una tentación que se presenta en la vida de los cristianos. Una tentación que a veces el cristiano no se detiene o no medita de qué manera puede caer en pecado y desagradar a Dios cuando de alguna manera desequilibramos lo que hay acá de trasfondo de acuerdo a los versículos bíblicos que hemos leído. La exhortación es esta: para no pecar, por nada estéis afanosos. Mis hermanos, podemos notar aquí en el contexto cuando dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cada uno de nosotros podemos notar esto, que si el apóstol Pablo está en el contexto de gozo, de firmeza, de estar en comunión entre los hermanos en la fe, dentro de los líderes, pensar en ellos, estar en regocijo siempre, que nuestra gentileza, nuestra forma de ser sean conocidas por los hombres y que podamos nosotros regocijarnos en medio de todo lo que el mundo vive, pero de manera especial cuando estamos en comunión con los cristianos y estar en medio del liderazgo para tener este mismo pensar y sentir, nos ayuda a comprender entonces la exhortación que hace el apóstol Pablo para que demos buen testimonio a los que no conocen a Cristo, que nos vean siempre regocijados, gozosos. Y cuando nosotros pensamos de esta forma de vida del pueblo cristiano, el apóstol Pablo está pensando en esta realidad de nuestra relación correcta con Dios, nuestra relación correcta con el prójimo, para que impacte nuestro testimonio. Pero una tentación puede llegar a nuestra vida donde podemos nosotros negar al Señor, donde nosotros podemos pecar delante de Dios y que ya no es agradable delante de Dios. Cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, detenernos en este versículo nos lleva a la reflexión que tenemos la responsabilidad de tener cuidado en la diligencia, o sea, en nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, en nuestra relación con Dios y nuestro prójimo, tener mucho cuidado para que podamos nosotros dar un buen testimonio. La armonía con sabia prevención y con la debida prudencia solo refleja una preocupación de manera ordenada cuando está en términos agradables delante de Dios. Pero podemos detenernos que hay un afanarse de temor, que hay una desconfianza que es pecaminoso y necedad que confunde y distrae la mente cristiana cuando se olvida de estos elementos que está hablando el apóstol para esta congregación de los filipenses. Cuando se nos olvida de tener firmeza en la fe, cuando no se nos olvida siempre de estar regocijándonos en el Señor, cuando se nos olvida tener una comunión entre hermanos y liderazgo de manera correcta, cuando se nos olvida, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de acordarnos de los que están en el ministerio, los que están en el liderazgo y trabajan para el Señor, cuando se nos olvida de que somos tentados en no regocijarnos siempre, sino a veces las circunstancias de la vida nos distraen o quitamos la mirada en el Señor. Podemos nosotros ver que desde este contexto
podemos entonces llevar a la reflexión que hay un afanarse de temor y desconfianza que es pecaminoso delante de Dios, y es una necedad del cristiano que puede confundirle y que puede distraerle la mente como cristiano porque no está acorde a la voluntad perfecta de Dios revelada en su palabra. Y para este problema que puede ser tentador para el cristiano, con todas las circunstancias que vive, a veces de manera individual, a veces de manera familiar, a veces de manera congregacional, a veces de manera social, el apóstol está recomendando que la constancia en la oración para mantener estos elementos que él menciona, que va en relación de tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, una buena relación y comunión con el prójimo, va a marcar la diferencia. Cuando dice que vuestra gentileza sea conocido delante de todos los hombres, nosotros tenemos que amar a los hombres aunque nos odien los hombres. Tenemos que amar a los hermanos que a veces nos difaman o a veces hablan contra nosotros o hablen mal de nosotros o hablen mal detrás de nosotros. Tenemos que amarles, tenemos que perdonarles, tenemos que ponerlo en las manos del Señor, que toda nuestra oración sea delante del Señor, toda nuestra súplica llegue delante de Dios, porque es Dios el justo, es Dios el que imparte justicia de manera justa. Y solo nos resta confiar en el Señor, tener fe en el Señor, tener ese gozo constante en el Señor, ese regocijo. Solo nos resta tener esa comunión correcta con Dios, con el prójimo, para que nosotros demos buen testimonio hacia la comunidad que no es cristiana y ni aún así que ellos puedan ver que en nosotros hay algo diferente. Y desde este contexto el versículo 6 termina la exhortación diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, si se recomienda la constancia en la oración para evitar esta tentación, para no caer en el afán, creyendo que para solucionar los problemas está en nosotros mismos o en la iglesia sin tomar en cuenta la palabra de Dios, hermanos, nos metemos a problemas. O cuando el pastor es tentado creyendo que él es el que tiene la solución y no la palabra de Dios, también el pastor es tentado. Pero cuando estamos en el contexto de confiar en el Señor a través de su palabra, a través de la fe que es por el oír, cuando nosotros aprendamos a contentarnos, a tener armonía, a tener una relación correcta con Dios, a dar testimonio de nuestra fe hacia aquellos quienes no son cristianos, cuando llegue esa tentación de afanarnos, creyendo de que no hay solución a las circunstancias que llegan, sea cual fuere, se recomienda de parte del apóstol Pablo la constancia en la oración, suplicando, pidiendo misericordia al Señor, que Él tome el control del asunto para que Él sea glorificado. Si hacemos eso, nuestros cultos de oración, nuestra vida de oración personal y familiar va a glorificar al Señor, porque hay una responsabilidad de estar en una relación correcta con Dios y con nuestro prójimo, y con todas las adversidades que llegan, para no confiar en nuestra mente, corazón y fuerza o propia sabiduría. Confiemos en la bendita palabra del Señor, pongámosle en oración, que sea nuestra peticiones delante de Dios, porque Dios es el juez justo que va a interceder por nosotros, va a pelear por nosotros, va a cuidar por nosotros, para que siempre estemos en regocijo y en victoria en todo tiempo, pase lo que pase, para que Jesucristo sea glorificado, para honra y gloria de Dios Padre en la vida del creyente, de su iglesia, cuando sea tentado en vivir esta forma de vida, pero puede el creyente solucionarlo en el sentir de ser responsable para aplicar la palabra de Dios, como termina el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Si esto es lo que glorifica al Señor, esto es lo que debemos aplicar para nuestra vida en nuestros cultos de oración. Que Dios les bendiga, hermano.